Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por internet, en la mejor calidad de streaming, www.onradio.com.ar. On Radio. Tecnología, innovación, calidad en audio digital. On Radio. Enciende tu radio. Enciende tu radio. Y hoy tampoco es viernes. Hoy tampoco es viernes, Moreno. Usted viaja mucho. Mucha actividad recorriendo a puro peronismo la patria los viernes. Está de viaje una vez más, se va para Mar del Pero Plata. me dijeron que el viernes el programa anduvo muy bien, fue muy escuchado. ¿Ah, sí? Sí, acá me estaban diciendo lo de la radio, que estamos en esas tendencias que se marcan a nivel nacional y cada vez que salimos los compañeros nos escuchan, dentro de las limitaciones. No, te imaginás que no somos Longobardi, no somos La Nata, ellos son tipos muy importantes, nosotros somos un humilde medio que estamos acá solamente predicando lo nuestro, pero nos escuchan, nos escuchan. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 5, preparo. Mañana de paro. Preparadísima para parar. Estaban los maestros recién acá, saludaron con mucho cariño. Hicimos muchas cosas. La verdad que los maestros están siendo un ejemplo. Todos los maestros, los de gestión pública y los de gestión privada. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, porque a veces nos confundimos. Morales se quiere quedar con las escuelas de Milagros Salas, que son de gestión privada. ¿Está bien? Y si se quieren quedar los radicales, yo me quedo del lado de las privadas con Milagros Salas. Así que la educación es pública, de gestión pública, es un servicio público de gestión público o de gestión privada, y ambos están en la calle, ambos los queremos, ambos los respetamos y ambos forman nuestros niños y nuestros nietos, y en ambos nos hemos formado. Y en esto de la formación vamos a reflexionar hoy sobre el tema Iberoamérica. Vamos a reflexionar sobre por qué lo que nunca se tendría que haber desunido se vuelve a unir. Y me parece relevante porque ya dimos un pantallazo de lo que nos está pasando en el mundo y queremos dar un pantallazo de lo que está pasando en Iberoamérica, en nuestra Iberoamérica. Y a partir de ahí, naturalmente, nos vamos a ir enfrascando en lo que pasa en la Argentina. En esta Iberoamérica que hubo elecciones en Ecuador, pensaban que ya tenían el número puesto y bueno, no, pues no. Se quedaron ahí en el borde. Macri tuvo que reconocer el triunfo de Moreno. ¿Vio Moreno cómo son las cosas? Yo, ¿no? Hay muchos morenos. Qué nombre que tiene ese Moreno también. Es un nombre. Qué carga, ¿no? Sí, porque morenos igual yo a lo largo de la historia hay muchos. Sí, yo soy más moreno que Lenín, no hay duda. No. De eso. Pero qué nombre que se echó el hombre, Sí. Se echó un nombre de aquello. Y en realidad, de lo que ha seleccionado nuestro equipo, me gustaría empezar con una sentencia muy clara del expresidente Kirchner. Alrededor del ALCA, alrededor de lo que pasaba en aquellos momentos, alrededor de lo que pasaba con los acuerdos de libre comercio, y si eso es claro, también tiene que ser claro dónde nos paramos. Porque es muy fácil donde nos paramos. Si te querés parar en la vereda del sol, vas donde está el sol. Y si no, cruzás. No es necesario hacer una interpretación y empezar y que de acá y que nadie entiende nada. Entonces, la verdad que la producción encontró poquito. No porque haya poquito, sino porque me pareció esclarecedor y sobre eso me parece que nos vamos a empezar a desarrollar. A ver qué decía
Néstor Kirchner, el último jefe político que se nos murió allá en el 2010. ¿Sabe qué decía? Ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida, tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa Calafate. ¿Se entendió o lo volvemos a escuchar? Volvamos a escuchar. Lo volvemos a escuchar, a ver si lo podemos volver a escuchar. Ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida, tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa Calafate. Bueno, ese comentario del presidente, y que está siendo traducido, evidentemente es una agencia internacional, se refiere a ese día, así empieza ese día, es el día de Mar del Plata, es el día del ALCA. Yo te quiero decir que participamos en ese debate al interior del gobierno. Los que piensen que en nuestro gobierno no se debatía, están equivocados, digamos, porque estaba la patria por hacer, estaba todo por hacer, así que el debate era, y aparte porque muchas de las cosas no sabíamos, teníamos grandes ideas, pero líneas de avance, pero entonces se reflexionaba sobre el tema del ALCA, porque la presencia de la cosmovisión mexicana en Hispanoamérica es histórica. No es que cuando México abandona Hispanoamérica no pasa nada en Hispanoamérica. No es que nosotros tenemos que recuperar lo que decían los grandes nuestros y pensar que con eso tenemos los marcos teóricos que... No. México es fundante de Hispanoamérica, en términos políticos, económicos y doctrinarios. Cuando un fundante se te va, no es que no pasa nada. Todas las clases dirigentes fueron permeadas por el abandono de México de Hispanoamérica. Las clases dirigentes embuidas del consenso de Washington, obviamente vieron la posibilidad de avanzar. Por eso avanza tan aceleradamente en la década de los 90 también el Mercosur. Si no, no se entiende cómo avanza el Mercosur como avanza, a pasos agigantados. O sea, las visiones globalizadoras avanzan desde el consenso de Washington, pero en los sectores progresistas, influidos por la expertise mexicana que abandona Hispanoamérica, también toman presencia. Es muy interesante el debate que se da en el seno de nuestro gobierno, porque los sectores progresistas, los bien pensantes, entre comillas, vinculados a ese viejo frepaso, que no era tan viejo para aquella época. El frepaso en ese momento estaba ahí. Había ganado las elecciones en el 99. Con todos esos marcos socialdemócratas que abundaban y que permitió unificar el progresismo nuestro con parte del radicalismo. Cuando digo nuestro, digo la sociedad y parte del peronismo. Chacho Álvarez de ahí venía. ¿Está bien? Es toda una construcción de pensamiento donde el tema del NAFTA estaba mirado con cierto protagonismo y cierta situación de tendencia histórica irreversible, donde los pueblos se tenían que acomodar. Entonces, cuando uno planteaba el hecho del zapatismo, ¿te acordás del subcomandante? Claro. Como una expresión de los sectores a los cuales el proceso de globalización no le estaba dando respuesta, y se tomaban como un dato. De alguna manera, como los sectores progresistas brasileros
toman como un dato la pobreza en Brasil. No sé si alguna vez hablaste con Cardoso, el que fue presidente, Fernando Enrique Cardoso. Un Federico Eli, lo leía Cardoso. Bueno, no, que no es lo mismo. Cuando ellos hablan y te dicen, bueno, la pobreza en Brasil es un dato, Sí. te dicen un dato. Bueno, lo vamos a ir revirtiendo a medida que. No te dicen, nos comprometemos son parte nuestra, hacemos de. Son un dato, que es parte de lo que quisieron empezar a transitar en la Argentina el año pasado este gobierno oligarca. Ese debate estaba dado en el gobierno sobre qué íbamos a hacer, qué posición tomábamos. La Argentina era ponía la ciudad de Mar del Plata donde se iba a organizar la cumbre, y estaban todos los vectores lanzados para que eso saliera bien. No se iba a firmar ninguna cosa, pero que políticamente quedara la cosa lanzada para que se avanzara en un acuerdo de libre comercio donde los sectores bien pensantes, progresistas mexicanos, ¿qué pensás que decían? ¿Cuál era el discurso del progresismo mexicano? Cuando vos conversabas con ellos, los leías, los escuchabas, los reporteaban, te decían, A favor. claro, porque el NAFTA nos está resolviendo la industrialización de la zona norte de México. Y el argumento que utilizaban es, los norteamericanos ya nos sacaron la mitad del territorio, la famosa guerra, que no nos saquen la otra mitad. Pero sobre esa base es que se avanza sobre los acuerdos de libre comercio con un país muy particular que es El Salvador, que pasa a firmar, es el primero que empieza, después de terminar la guerra civil, que empieza a firmar los acuerdos de libre, un acuerdo de libre comercio muy importante con Estados Unidos y Panamá, obviamente. Entonces, Centroamérica también empieza a ser de alguna manera ordenada en el pensamiento del consenso de Washington con sus dos alas, que vos empezaste a desarrollarlo en el programa anterior, sobre cómo los sectores progresistas también empiezan a penetrar y empiezan a ver con simpatía y cómo todo esto nos confunde. Y nosotros teníamos muchos sectores del FREPASO tomando decisiones en nuestro gobierno. Habían fracasado en el anterior y ya venían a hacerse cargo de la toma de decisiones en nuestro gobierno porque ellos siempre saben lo que hay que hacer. Ese debate estuvo. Ese debate fue muy interesante y yo les sugiero a los compañeros que revisen el material de aquel momento, sobre todo el material periodístico, ¿no? Las lecturas, veamos los comentarios, veamos lo que decía Morales Solá, lo que decía Van der Kooi, lo que decía Página 12. Es muy interesante, porque el resto es reciente. Todavía no hay un libro que exprese orgánicamente esto. Pero los materiales son muy importantes. Leamos. Sugerencia a los compañeros, revisemos cómo se dio el debate preparatorio al interior del gobierno, no la maniobra política final, pero porque esa la condujo Kirchner, sino cómo incluso Kirchner dentro de su propia situación tiene que habilitar el debate, porque éramos un gobierno que estábamos ahí, hacía 1 año y medio que estábamos, 2 años, estábamos ahí, teníamos que, y recién estábamos en default, o sea, todavía estábamos dando vueltas, y el debate, aunque no lo habilitaras, se habilitaba solo, porque la sociedad todavía estaba en ebullición. Esto es importante porque si no piensan que después siempre fue como fueron los últimos 2 años. No. Nuestro gobierno duró 12 años y hubo muchísimo debate. Y alrededor del tema del ALCA estaba la posición del NAFTA. Si a México le está yendo bien con el NAFTA, damos un salto. ¿Por qué no le...? Si el ALCA es el estadio superior del NAFTA, es la solución para la Latinoamérica. Pero no, eso no lo decían los norteamericanos. No, los nuestros. Eso lo decían los mexicanos. Eso no lo decía el comandante, como es su comandante Marcos. Pero sí lo decían todos los demás. Y lo decían los bien pensantes, donde hay una posición contundente del FREPASO
en contra de los acuerdos de libre comercio. Muy interesante que los busquemos, a ver si el equipo nuestro los busca. ¿Y cuál era el esquema de desarrollo? Pero no es que uno quiere plantear una contradicción secundaria. Esto no tiene nada que ver con la táctica política. Acá no estamos desarrollando por el momento táctica política. Lo que estamos desarrollando es marco teórico y construcción del pensamiento. Porque no nos podemos equivocar la próxima, muchachos. Si nos equivocamos, la próxima no nos mandan un tarambana como este. A nada nos mandaron una de cuarta. Si en la próxima nos equivocamos, no nos mandan uno en cuarta, van a mandar uno de verdad. Y eso, así que la próxima no nos tenemos que equivocar y nuestro modelo de desarrollo tiene que ser contundente y permanente. Permanente. Por eso tenemos que ir por el poder. En ese esquema, el debate sobre la construcción de Iberoamérica duró hasta diciembre del año pasado o hasta enero que acaba de asumir Trump. Porque empieza a generar hechos de decisiones de impacto económico, por ahora en lo discursivo, pero ya va a llegar de acá a un par de meses lo material muy potente. Ya te mencioné que los ministros de finanzas del G20 no habían podido sacar un comunicado de respaldo al libre comercio. No pudieron. Se juntaron en las Europas y no pudieron. Dijeron, no, respetemos a nuestros socios. Nuestros socios, en este caso, era Estados Unidos, que no quería firmar un compromiso de acuerdo con el libre comercio en el mundo, como siempre que se reúnen los G20. Siempre. 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 Incluso durante nuestro gobierno. Nosotros íbamos al G20 y salía un comunicado, a veces con una adenda, a veces con alguna cosita, pero el comunicado, consenso de Washington para acá, siempre la única voz mundial que se levantó con peso fue la del Papa. En Bolivia, cuando le habló a los movimientos populares. Y ahora que no sacaron un comunicado de respaldo al libre comercio global, que se hubiese instalado en Hispanoamérica si no hubiese hecho Kirchner, Chávez y muchos otros presidentes, Lula y demás, las maniobras, la táctica, el encuentro que habían hecho conceptual para decir todavía no es nuestro tiempo. Todavía no es nuestro tiempo, frenemos un poco. Si eso hubiese sido así, hubiésemos tenido hoy una dificultad mayúscula. Y la tasa de desocupación, ya en nuestro gobierno, hubiese sido mucho más alta que la que dejamos y la pobreza muchísimo más. La globalización lo que hace es generar Méxicos. Dentro de la propia sociedad, ganadores y perdedores. Claro, si vos abrís el agua, la canilla, y te sale agua, estás feliz. Si no tenés ni canilla, si uno piensa el conjunto, tenemos una dificultad pensando las propuestas de globalización. Pero el mundo funcionaba a una sola velocidad. Y esa única velocidad nosotros la pudimos frenar en Mar del Plata, transitoriamente para Hispanoamérica y ahora definitivamente con la asunción de Trump. Y ya salió una nota esta semana donde el secretario de Comercio norteamericano dice que están en guerra comercial. ¿Con quién? Contra todos. Y dice, estamos en guerra comercial contra todos los que nos generan un déficit de 500.000 millones de dólares. Es el PBI argentino, ese es el déficit comercial norteamericano, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Los norteamericanos importan más que lo que exportan por 500.000 millones de dólares. Prácticamente todo, para que tengamos dimensiones, ¿no? Si no después comparamos y no comparamos envergaduras y pensamos que no somos todos iguales.
¿Está bien? Estados Unidos es 35 veces casi más grande que Argentina. ¿Está bien? Y solamente el déficit comercial norteamericano es toda la Argentina. Y el presupuesto de defensa norteamericano es más grande que todo lo que produce y factura la Argentina en bienes y servicios durante un año. O sea que es más grande, el presupuesto de defensa norteamericano es 20% más grande que todo el PBI argentino. Para que tengamos idea de las cosas cuando transitamos, si no pensamos que no son. La verdad que la densidad nacional también se mide por la cantidad de bienes y servicios que podés generar. El único espacio económico, como espacio económico, que está en condiciones de competir con el norteamericano es el europeo. De ninguna manera los chinos. Es el europeo. Sí tiene energía, pero como no tiene energía, tiene un serio problema. Porque tiene tecnología, tiene densidad nacional, son pueblos organizados, pero no tiene energía. Los norteamericanos tienen energía. Y en esta construcción de un liderazgo a los próximos 30 años que está haciendo Estados Unidos, está yendo por aquellos que le podían competir en su liderazgo. Por eso no son los norteamericanos los ganadores, los europeos los ganadores. ¿Puede Putin competir en los próximos 30 años con Estados Unidos? No, no puede. ¿Puede destruir el mundo Putin? Sí, puede destruir el mundo. Pero no puede competir con los norteamericanos. O hay mundo o no hay mundo. Si hay mundo porque no lo destruye, bueno, entonces no puede competir. Los europeos sí, pero para eso necesitan energía y ese es el debate que se están dando. Y nosotros, ¿cuál es nuestra construcción? Esto que llamamos Hispanoamérica, ¿de dónde pensás que nos vienen en las raíces? ¿Por qué pensamos este espacio común? Hay dos conceptos que vienen de distintas raíces. Uno es el de Iberoamérica y el otro es el de América Latina. El de Iberoamérica proviene de la Casa de los Austria, que, digamos, gobernaron España durante muchísimos años hasta que llegan los Borbones, y los Austria tenían una concepción del poder y de la soberanía que estaba en el pueblo, y el pueblo la delegaba en los reyes, en los monarcas. Por lo tanto, el pueblo tenía la facultad de quitarla. Además, digamos, tenían en su reinado distintas provincias, distintas, digamos, administraciones que estaban en un pie de igualdad de derechos. De ahí viene la historia de los cabildos. De ahí viene de los ayuntamientos, de los cabildos, de ahí viene, y esto, digamos, se retoma en las épocas de la independencia americana, ¿no? Nuestra independencia. Claro. Precisamente cuando el rey no es más rey por las invasiones napoleónicas, reasume el pueblo la capacidad de tomar decisiones y de ahí viene nuestro 25 de mayo. El pueblo reunido, bueno, el concepto de pueblo era un concepto, pero el pueblo reunido reasume... Era un concepto de época, ¿no? Claro, reasume los poderes y de ahí viene la revolución. Por eso la independencia tarda tanto tiempo después. Por ahora lo que hacemos es reasumir en la medida en que ya no tenemos el soberano. No es lo mismo desde la visión anglófila y no es lo mismo desde la visión francesa. Sí, desde los Borbones, ¿no? Claro. Por eso el concepto de Hispanoamérica implica también un concepto de soberanía y de construcción del conocimiento y de debate y de reflexión para nosotros muy importante, muy importante. Y no es casualidad que nuestros mayores se hayan planteado también una potencia, entre comillas, económicas, y por eso planteaban de alguna manera la construcción de un espacio, con todas las contradicciones habidas y por haber, un espacio económico compartido. ¿Está bien? Lo plantea el general Perón, lo plantea Artigas, lo plantean... Bueno, Perón del norte al sur lo vienen planteando. Lo plantea Perón con el ABC, lo plantea Artigas, lo plantea Bolívar. Lo plantean... Martí, digo... E incluso se plantea en la Revolución Mexicana, ¿no? Uh-huh. También se empieza a plantear. Uh-huh. Uh-huh. Ahora,
Una cosa es plantearlo y otra es construirlo. Compleja la construcción. Claro. Hubo tantos intentos a lo largo de nuestra historia. Claro. Porque en realidad es la circulación de los espacios, dentro del espacio económico, de los bienes y servicios, donde cada pueblo tiene sus características. Por ejemplo, está claro que nosotros somos productores de maíz y de trigo. Y está claro que los mexicanos no y los venezolanos tampoco. Ellos tienen energía. Uh-huh. Es muy fácil decirte cambio energía por maíz, por trigo. La primera dificultad me aparece cuando definimos a qué precio. Sí. Porque si los términos de intercambio. Si es a precio internacional, la verdad que si es a precio internacional no preciso que está el mercado internacional. Si no es a precio internacional, tenemos que definir de qué estamos hablando. Uh-huh. Por eso siempre es más fácil avanzar por otros vectores y hay que tener paciencia en estos temas. Hay que tener paciencia. Pero claro, después están las clases dominantes. El trigo en la Argentina no es del Estado. En Venezuela el petróleo es del Estado. PDVSA, empresa estatal, es la dueña del petróleo. En la Argentina el maíz y el trigo no lo tiene el Estado. Ni pretendemos. Lo tiene el sector privado. Uno de los avances que hubo en los 90 en la constitución del Mercosur es porque a la oligarquía nativa se le compra el trigo 10% más caro que el precio internacional. ¿Sabías eso? No, ¿viste? ¿Viste cómo hay un montón de cosas que nunca se... ¿Viste que hay un montón de cosas? Dice, no, pero nosotros tenemos prioridad en el mercado brasilero. Sí, es verdad. En esa constitución del Mercosur, nosotros resignamos algunos vectores industriales y los brasileros resignaron que podían comprar alimentos un poco más caros. ¿Quién lo hace? Por eso la sociedad rural siempre... Y preservó, que esa es una negociación muy especial que lo hizo obviamente en nombre del sector, pero lo hizo Blaquier en nombre de ESMA y en nombre del sector, con el tema azucarero. Porque si no armabas las salvaguardas para el tema azucarero, te quedabas sin sector azucarero en la Argentina. Y como ahí también hay vinculaciones, yo ya te conté lo que es esas vinculaciones en la sociedad rural, bueno, se discutió y se puso bajo un paraguas de protección el tema azucarero. Pero nosotros le vendemos a los brasileros hasta 10% más, que se podría justificar en el tema de la logística, pero no es cierto. En términos internacionales, hasta 10% nosotros tenemos protagonismo sobre ese tema. Está claro que del otro lado sacrificamos vectores industriales. Estos procesos de mancomunión económica también tienen las dos visiones. La visión desde los pueblos y la visión desde las élites. Uh-huh. Y la visión desde las élites, a veces, claro. Ahora viene. A veces, claro, a veces las tenemos mezcladas. Por eso pongo el debate y digo, analicemos con precisión qué era lo que pasaba con el discurso del ALCA y el discurso del Mercosur, fin de los 90, uh-huh. Cuando lo que estaba predominando en términos de construcción de las ideas era el frepaso. ¿Está bien? Digo frepaso para decir la influencia que tenía dentro del peronismo, la influencia que tenía dentro de los radicales y la influencia que tenía dentro de la propia lógica de construcción política. Yo sigo insistiendo que la mayoría del frepaso después en el 2003 votó a Carrió. La mayoría del frepaso no votó a Kirchner. La mayoría del frepaso votó a Carrió. Uh-huh. O sea que a veces también en la construcción de sus referencias políticas se les arma un lío bárbaro. Pero este debate es muy importante porque estamos volviendo. Y yo no tengo ninguna duda
que los compañeros del Frepaso no van a votar ningún gobierno oligarca. No. De eso no tengo ninguna duda, o sea que nos van a acompañar con su voto. Pero sí necesito que tengamos claridad de ideas y que si ellos se tienen que autocriticar por haber votado a Carrió o por haber reflexionado desde marcos teóricos económicos que no correspondían, humildemente digan, miren, no teníamos razón o ustedes ahora no tienen razón. Y esto es lo que tenemos que... Porque el próximo modelo nacional y popular con orientación a la producción va a tener estas improntas. Y entonces lo tenemos que discutir desde el pie. Hubiese sido muy difícil este debate gobernando Clinton. No había este debate. Se hubiera clausurado. Muy bien. Entonces, en los 90, que claramente gobernaba el Clinton, está claro que este debate también estaba saldado. Con toda esta tontería de la nueva economía, de Wall Street, de la valorización. La valorización, no. Toda esta tontería, toda esa tontería, hoy entró en colapso y nos encuentra a nosotros, al menos, reflexionando. Digo, la decisión que tomó Kirchner, junto a otros presidentes, en Mar del Plata, a todas luces, en este contexto histórico que tenemos hoy, fue sabia. Si no teníamos el ALCA, ¿está bien? No lo tenemos, colapsa el consenso de Washington, colapsa el NAFTA, y ahora tenemos que pensar qué espacios económicos están surgiendo en Iberoamérica. Está viviendo... Hay una canción que me pusieron, que la verdad que es de Mano Negra, porque Iberoamérica no está viviendo bien, y se llama Mala Vida. Me parece que vale la pena, antes de empezar a reflexionar sobre los espacios económicos en Hispanoamérica, a ver si Mala Vida de alguna manera no. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por internet, en la mejor calidad de streaming, www.onradio.com.ar. On Radio. Tecnología, innovación, calidad en audio digital. On Radio. Enciende tu radio. Enciende tu radio. Y hoy tampoco es viernes. Hoy tampoco es viernes, Moreno. Usted viaja mucho. Mucha actividad recorriendo a puro peronismo la patria los viernes. Está de viaje una vez más, se va para Mar del Pero Plata. me dijeron que el viernes el programa anduvo muy bien, fue muy escuchado. ¿Ah, sí? Sí, acá me estaban diciendo lo de la radio, que estamos en esas tendencias que se marcan a nivel nacional y cada vez que salimos los compañeros nos escuchan, dentro de las limitaciones. No, te imaginás que no somos Longobardi, no somos La Nata, ellos son tipos muy importantes, nosotros somos un humilde medio que estamos acá solamente predicando lo nuestro, pero nos escuchan, nos escuchan. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 5, preparo. Mañana hay paro. Preparadísima para parar. Estaban los maestros recién acá, saludaron con mucho cariño. Hicimos muchas cosas. La verdad que los maestros están siendo un ejemplo. Todos los maestros, los de gestión pública y los de gestión privada. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, porque a veces nos confundimos. Morales se quiere quedar con las escuelas de Milagro Salas, que son de gestión privada. ¿Está bien? Y si se quieren quedar los radicales, yo me quedo del lado de las privadas con Milagro Salas. Así que la educación es pública, de gestión pública, es un servicio público de gestión público o de gestión privada, y ambos están en la calle, ambos los queremos, ambos los respetamos y ambos forman nuestros niños y nuestros nietos, y en ambos nos hemos formado. Y en esto de la formación vamos a reflexionar hoy sobre el tema Iberoamérica
Vamos a reflexionar sobre por qué lo que nunca se tendría que haber desunido se vuelve a unir. Y me parece que mezcla Guiti Anote es unos hijos de españoles criados en Francia. En Francia, que tiene el acento francés. Y bueno, eso es la educación francesa que es tan particular. Pero rescatamos de sus padres Hispanoamérica y de los franceses el concepto de Latinoamérica. Pero vos ahí me habías también aportado muy correctamente el vector de los espacios religiosos, ¿no? Porque claramente en Hispanoamérica también tenemos alguna impronta distinta a lo que es en América del Norte. Sí, digamos, el término América Latina es un término que tiene distintas raíces, viene de los Borbones por un lado, pero en un determinado momento histórico, después de la independencia norteamericana y toda la política expansionista, porque digamos no es vieja, digamos, la intervención en México y América Central, empieza a surgir un concepto que parte de los franceses, de un tal Chevalier, caballero, que en 1853 plantea que en realidad la disputa es alrededor de dos Américas. Una América que es latina y católica y otra América que es anglosajona y protestante. Entonces plantea esta contradicción y por supuesto que se sitúa en la América latina y católica, y además él apoyó la intervención de Maximiliano en México, ¿no? En esta disputa que hay, digamos, geopolítica y territorial con Estados Unidos. Hay algunos, digamos, pensadores de la denominada América Latina que también hablan de América Latina. Y también hablan de América Latina frente, digamos, a la presencia anglosajona y protestante, pero desde nuestras tierras, no desde esta cuestión latina que, digamos, tiene parte de Europa y parte de nuestra América. Eso, en términos de raíces culturales y religiosas, es muy importante. Y a mí me gustaría, en los últimos minutos del programa, plantearnos un enfoque distinto para la reflexión, para el debate, sobre cuáles son los tres espacios que yo entiendo potenciales para la construcción de esta Iberoamérica que se puede volver a unir y que nunca se debería haber desunido. Porque si no, el debate se enfoca en lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Paraguay. Muy importante la elección de Ecuador, por cierto, pero me gustaría hacer un enfoque un tanto distinto. Más que centrarme en Venezuela o en Ecuador, centrarme en Colombia, centrarme en México, en Centroamérica y obviamente en el cono sur, nuestra gran Argentina. ¿Por qué le doy, para la reflexión y el debate, tanta importancia a Colombia? Porque después de 60 años, una vieja guerrilla marxista-leninista que tenía terminales internacionales, y cuando digo vieja guerrilla estoy hablando de más de 60 años, sí. Más de 60 años. Se había muerto el comandante Tiro Fijo, pero que fue el creador de esto, pero bueno, se murió. Tuvo más de 60 años combatiendo. Los comandantes de la FARC deciden firmar un tratado de paz con un sector de la oligarquía colombiana que lo expresa el presidente Santos. Sobre eso no hay ninguna duda. Yo no sé si expresa a toda la oligarquía, pero que expresa a una parte de la oligarquía no hay ninguna duda. Y porque Uribe es su tradición. se opuso. Uribe se puso. Pero la rancia de Colombia es Santos. Uh-huh. Muy importante, porque lo expresan en un tratado de paz. Que el tratado de paz es el elemento ordenador básico de, si eso prospera, de un nuevo acuerdo social que se termina en términos de poderes al interior de la sociedad y se va a terminar expresando en alguna constitución algún día, que finalmente es lo que termina expresando la lógica de los poderes sociales interior de la sociedad, de la cual explicaba Perón como
cuando vos haces la constitución, la nueva constitución que expresa las nuevas relaciones de poder que hay en la sociedad después que generaste los hechos revolucionarios. Entonces, una vieja guerrilla marxista-leninista con terminales internacionales que se queda sin terminales internacionales se cobija en un acuerdo de paz con un sector de la oligarquía y hace las bases de la construcción en términos políticos y económicos de lo que podíamos tipificar como la Gran Colombia, porque la verdad que eso irradia. Si uno lo piensa en los próximos 15 días, no, pero si uno lo piensa, si es que este decurso se da, es un hecho fundante. Bolívar hablaba de después de 60 años hay un hecho fundante en el norte de América del Sur, expresado por Colombia, que es la articulación de un proyecto nacional entre dos viejos contendientes, que si obviamente llegaron al combate es porque las contradicciones eran de primer orden. Sí, bueno, si entran en combate es porque una debía aniquilar a la otra. Uh-huh. Que hayan firmado la paz implica que la cosmovisión que tienen es absolutamente distinta, que les permite firmar la paz, porque nadie combate por combatir, ¿está bien? Ni de un lado ni del otro. Después vienen las dinámicas de cada uno, pero en términos políticos, cuando llegan a la confrontación de dos proyectos antagónicos y que solo lo resuelve el aniquilamiento del otro, por eso se entra en combate, implica, en este caso, que hay una cosmovisión superadora que los puede incluir, y por eso llegan al Tratado de Paz, que aconsejo que se lea, porque es muy importante, muy importante. Y participó su santidad, y participó Raúl Castro, participaron todos los presidentes latinoamericanos o hispanoamericanos, pero fundamentalmente participó la FARC, participó el sector de la oligarquía colombiana, en una economía que es bastante similar a la Argentina en términos de producto. Cuando vos la medís, bueno, ¿cuánto es la Argentina? 500, bueno, 500.000 millones de dólares, bueno, 520, 530, de acuerdo a donde ponga el tipo de cambio, bueno, no vamos a estar tan... En orden de magnitud, los colombianos están un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a donde esté el tipo de cambio, pero multiplicás por 2 la Argentina, más o menos. Está bien, en términos de población y en términos de orden de magnitud. Después algunos me no, Moreno, son 40.000 millones más. Bueno, en orden de magnitud, vos tenés a Brasil 4 veces la Argentina, y tenés que Colombia y Argentina hacen media Brasil. Hoy, con este tipo de cambio. Después, cuando el tipo de cambio cambia, se arma. México quedó con un desarrollo industrial asociado a los norteamericanos interesante, que ahora va a tener que resolver qué va a hacer con ese complejo industrial, pero no hay ninguna duda que tenés un México moderno en la frontera y un México complicadísimo del distrito para abajo, del Distrito Federal para abajo. Entonces, pero es 2 veces la Argentina. México hoy tiene 1 billón. ¿Te acordás cuántos 12 eran? ¿Cuántos ceros son 1 billón? 12 ceros. En la matemática europea continental. Por eso guarda cuando revisan las estadísticas con los anglófilos, porque para ellos el billón son 9 ceros. Ajá, así como las millas y los kilómetros. Eso es conversión. Esto es mucho más grave, porque en realidad es un problema de unidades. No hay duda que 1 kilómetro es 1 kilómetro. ¿Está bien? El problema es el billón. El billón para nosotros, que es 1 millón de millones, son 12 ceros, porque tenemos los miles de millones. 9 ceros para nosotros son miles de millones. Millón son 6 ceros. Miles de millones son 9 ceros. Billón son 12 ceros. 1 millón de millones.
Para los norteamericanos es 1.000.000 es 1.000.000, 6 ceros. El millón, miles de millones nuestros es el billón de ellos. 9 ceros nuestros, que serían miles de millones, es 1.000.000. Y el billón es trillón. Entonces se te arma un lío bárbaro, porque cuando querés comparar estadísticas, si alguien no te enseñó esto, y tenés que hacer una traducción. Se te arma un lío bárbaro. No, pero el problema es que nadie se le ocurre que es una traducción. Es el problema de las matemáticas. ¿Cuántos ceros tiene el billón? Por eso te hice el chiste de decir, ¿cuántos ceros tiene el billón? 12. ¿Para todo el mundo? No. Para ellos nuestro billón es el trillón. Exacto. Entonces, bueno, donde ellos dicen trillón, yo digo billón. Bueno, pero si estás leyendo economía y no te das cuenta que el billón de ellos es el mismo. Me fui. Claro. No quiero decir a dónde, pero fui a la misma. Claro, porque entonces por eso lo digo, porque. Y además que son números tan grandes Estas y de parecen, ellos que esas son parecen números grandes pavadas. por la importancia Si que hay tienen. algún estudiante de economía, de sociología, esto que parece una pavada le va a venir de bien, porque va a empezar a comparar. Por eso hay que hablar en los números nuestros. En los números nuestros, con la cantidad de ceros que nosotros nos entendemos, México es el doble de Argentina. Entonces, vos tendrías con México 2 argentinas, con Colombia otra argentina más, son 3, y con la Argentina 4 argentinas, más Brasil 4 argentinas, tendrías 8 argentinas, sumando México, la Gran Colombia, la Gran Argentina y Brasil. Y después tenés que sumar el resto. Con todo el cariño que tenemos, podés llegar a ser una Argentina. Vos estás planteando de alguna manera como Perón. Llegás a 10. Con toda la furia, estás entre 9, 10 argentinas, juntando todo, lo que sería Hispanoamérica, juntando todo. Obviamente esto depende del tipo de cambio, hay muchas variables, pero en orden de magnitud, que como hablamos los economistas, ¿vos cuánto medís? Más o menos, 1,65 m, 63, nadie te pide. Bueno, en orden de magnitud, estamos hablando de 10 argentinas en Hispanoamérica, si sumamos todo. Y te dije que los muchachos al norte del Río Bravo son como 35. O sea que todavía tenemos bastante para transitar si estamos en condiciones de generar un espacio de mancomunión entre estos 3 órdenes económicos que están muy tensados, pero que el mundo hoy nos permite que empecemos a dialogar. Pensar una construcción geopolítica de Hispanoamérica, con México, con la Gran Colombia y con la Gran Argentina, y obviamente resolviendo el tema Brasil, el mundo hoy está en condiciones de habilitar una política común. Estaría en condiciones. Lo que no pasó en Mar del Plata con el ALCA, porque en el ALCA no nos habilitaron. Lo que dijo Kirchner, no dijo construimos, dijo impedimos. Lo escuchaste 2 veces. Después fuimos por el UNASUR, bueno, pero sí, bueno. Construimos, no, dijo impedimos que el imperio, que la potencia, que se quedara. La construcción era imposible porque México estaba mirando al NAFTA y era el que operaba para el ALCA. Capaz que era por un tema idiomático, a mí me parece, porque la influencia que tenía México en los sectores progresistas sobre el NAFTA. Por eso no hay críticas de los sectores centrales, críticas centrales al NAFTA, más que críticas de la función de producción de alguna empresa. El tema de la maquila, el tema de alguna cosita, de los sectores progresistas. El operador central era México. Y la construcción de pensamiento a favor del NAFTA, que penetraba en español a través de los contactos y de los intelectuales mexicanos
sobre los nuestros, sí, la academia era muy importante, porque la vinculación se mantenía. Vos sabés que el Fondo de Cultura Económica, básicamente, bueno, los libros que nosotros estudiamos, por eso, la bueno, academia, y la Universidad de la México UNAM. para nosotros es una... Entonces, toda esa construcción de pensamiento, lo cual ahora que lo digo, qué corajudos que fuimos, ¿eh? Fuimos corajudos de verdad, porque Así nos somos. mandábamos en la nuestra y la verdad que no te acompañaba Pero los mexicanos. desde los orígenes que somos corajudos. Muy bien, entonces estamos en la posibilidad de construir un espacio económico, pesos más, pesos menos, que sean hoy 10 Argentinas, si reconstruimos Hispanoamérica. Con la posibilidad de que te lo plantees desde un espacio económico común, aceptando las particularidades de cada uno de los modelos de desarrollo que en la región se van a ir dando, dado los vectores nacionales que se están poniendo en valor a partir de la desarticulación del consenso de Washington. Entonces, tenés un doble desafío. Desde la diversidad, encontrarte. Pero te tenés que encontrar en un espacio económico, porque venís remando desde atrás. No es que la posibilidad de la construcción de un espacio es solo económico, no estoy diciendo eso. Digo, si no te encontrás desde el espacio económico... Es muy difícil avanzar. Muy bien, no, porque la experiencia Mercosur, en realidad, incluso la propia experiencia Unión Europea, que hoy es la que está en tela de juicio, fue de lo más sencillo a lo más complicado, dejando salvaguardas por medio. En realidad, nosotros tenemos que dar saltos de bienestar muy importantes del buen vivir, o como los quieran llamar, porque estamos arrancando con mucha pobreza. No hay una integración, es muy difícil integrarse sin bienes y servicios para el conjunto, porque aparte somos peronistas. Es muy difícil integrarse sin que los pueblos coman, por lo menos, sin que tengan educación, sin que tengan vivienda, sin que tengan techo, tierra y trabajo para todos. ¿Cómo vas a plantear una integración de tu espacio económico a la mexicana, donde unos están bien y los otros están pésimos? Eso fue el consenso de Washington. Para eso tenés que construir otra velocidad de desarrollo basada en el trabajo y basada en una distribución del ingreso absolutamente distinta. Y ahí te das de bruces con los sectores oligárquicos que todavía sobreviven en cada uno de los espacios nacionales económicos. Por eso es tan importante lo de Colombia, si es que llegamos a tener nación. Razón. Y si la oligarquía colombiana o parte de la oligarquía colombiana se dio cuenta que no tenía futuro si no era en un proyecto nacional y se junta a firmar un tratado de paz con una vieja guerrilla marxista-leninista, es extraordinario lo que está pasando. O quizá una fantasía. Pero si esto es extraordinario, donde tenemos que poner la atención es en Colombia. Porque es el futuro. Es muy interesante el proceso que se está dando. Si eso se consolida, si no se consolida, no son más que ideas al viento. Pero si se consolida, es muy interesante incluso lo que va a irradiar en el espacio venezolano y en el consolidado espacio político ecuatoriano, pero que no tiene moneda. Sí, Convengamos que acaba de ganar la elección en Ecuador, no plantea volver al Sucre. No, pero debe sigue en una... Y no creo que sea tan complicado tener moneda. Si nosotros tenemos moneda desde hace 150 años, no debe ser tan complicado. No, desconozco, digamos, cuáles son los mecanismos y a no partir sé, de los no cuales creo. yo paso del dólar. Bueno, Panamá también se mueve en dólar. Bueno, no, pero no debe ser muy complicado si casi todos los países tienen moneda, ¿no? Digo, yo prefiero un país con moneda
a un país sin... Bueno, pero que Colombia tiene moneda. Ecuador no tiene moneda. Por eso planteo el debate entre Panamá, Ecuador. Hay un país ahí que firmó un tratado de paz y que tiene moneda. Muchas cosas más, tiene moneda. Tenemos que resolver el tema de la moneda en Panamá y en Ecuador. En Ecuador lo tiene que resolver de alguna manera el gobierno ecuatoriano que acaba de ganar, porque no tiene soberanía, no puede emitir moneda, tiene una limitación bien concreta y contundente, solamente puede hacer política fiscal, su política monetaria. Bueno, este debate es muy interesante. ¿Qué dirán los progresistas nuestros sobre la moneda en Ecuador? ¿Estarán preocupados? ¿Vos sentiste un debate profundo sobre que Ecuador está dolarizado y no tiene moneda? ¿O el debate va sobre otras cosas que en realidad no hacen al tronco del árbol, sino... Qué interesante, cómo se repiten los debates, ¿no? ¿Cómo se repite? ¿Por qué no está en el centro de la discusión de los modelos de desarrollo si tenemos que tener moneda o no tenemos que tener moneda? ¿Y por qué no se nos debate acá cuáles son las dificultades que tiene Ecuador para tener autonomía monetaria? ¿Te acordás que cuando en los 90 quisieron repudiar la moneda, el peso, y querían dolarizar la economía? Nos opusimos decididamente. Querían ir a un régimen como el que finalmente fue Ecuador o Panamá. Bueno, estas cosas las tenemos que resolver. Claramente. Porque vos, un país que no tiene moneda, ¿me lo ponés como progresista o como no progresista? Qué interesante. No me contestes porque nos empezamos a enojar con los amigos y se arma un lío bárbaro. Y la verdad que no tiene mucho sentido porque estamos forzando un poco, simplemente para que brote el conocimiento. ¿Quién lo tiene? Lo tiene mi pueblo libre, lo tiene el pueblo argentino. De eso tenemos que hablar, de eso vamos a empezar a reflexionar los próximos programas. Y ahora sí, en los próximos programas vamos a irrumpir en el modelo de desarrollo argentino, en la gran Argentina, en este contexto que hemos hecho sobre el mundo y sobre Hispanoamérica, solamente para reflexionar, y vamos a empezar a armar algunos ordenamientos básicos de qué necesita nuestro modelo de desarrollo, sus equilibrios elementales que los tiene que tener macroeconómicos, y cómo lo empezamos a construir. Porque finalmente, Guitia, este experimento oligárquico está terminado. Estos descerebrados, ya está. Lo único que tenemos que hacer es cumplir estrictamente los tiempos institucionales para que se objetive. Pero estos ya se quedaron en la verdad histórica. Estos ya son el pasado. Así que todos preparándonos con los mejores planes, programas y proyectos para la vuelta. Y sobre todo, construyendo conocimiento en un mundo que está en guerra y que nos da la opción, post-consenso de Washington, de que Hispanoamérica se vuelva a unir. ¿Cuándo nos vemos, Vitia? Nos volvemos a ver, bueno, este programa sale el 8 y nos vemos el 15. En matemáticas está claro que lo dejo de este lado. 8 y 7, 15 lo dejamos de este lado. ¿A dónde te vas ahora? Ahora me voy a la facultad, pero a la noche nos vamos a lo de Néstor. Muy bien. En Bolívar 548. Ah, ¿qué iban a hacer a la noche? Prefestejando el paro, ojo, Nos estamos preparando para el paro, para un día de descanso. Va a ser con alcohol. Para un día de descanso. No, va a ser un día de paro, de reflexión y de... Pero con alcohol no viene mal, aparte. Pero por eso el alcohol, ya a digamos, tu edad, acalma los... Mañana va a ser un día muy importante. Sí, yo creo que... Va a ser un día extraordinario y mañana, como lo dijimos hace un año, se empezaron a poner en marcha los portaaviones. Este experimento oligárquico está terminado. Esta banda de celebrados ya está. Brote el conocimiento, brote el pensamiento, no le tengamos miedo a la reflexión y al debate. Y fundamentalmente vamos a debatir con los progresistas. Y debatimos con los progresistas porque los queremos, aunque sabemos que están equivocados. Nos vemos el otro viernes, Guitia. Un fuerte abrazo y gracias a todos los compañeros. Saludos a los compañeros y a las compañeras.